abandonado y ahora camina sin rumbo y sin posibilidad alguna de sobrevivir. Estamos abandonados a nuestra propia suerte. Solo mi cocinero y su perro han permanecido a mi lado. Ambos guardan un silencio sepulcral, sabiendo que nuestro destino está escrito. La sensación es de una soledad inmensa. Casi no cruzamos palabra y únicamente nuestras miradas parecen decirnos algo. Como confesión, me siento a escribir estos recuerdos. ¿Será este mi último acto cristiano? Escribo en una cabina de mi maltrecho navío San Telmo, que cruje a cada bocanada de viento, varado entre montañas de nieve, que extraña a sus más de 600 tripulantes que ahora vagan por estas tierras inhóspitas en el sur de la América a la que quise volver. Escribo para sacar recuerdos que me atormentan, para olvidar los ríos de sangre y los gritos de los indios que mandé fusilar en la plaza de armas de Toluca. Escribo porque nunca dejé constancia de lo ocurrido, porque no me atreví a narrar lo que vi, lo que ordené como defensor de la villa contra los insurrectos. Escribo para sacar de una vez por todas esos gritos que me atormentan desde que dejé México y que me buscaron en la batalla de Tenancingo, en la que fui vencido por Morelos. Soy Rosendo, nacido en noble cuna en la capital del Virreinato del Perú en 1771. Soy Rosendo Porlier, alférez, teniente y capitán de fragata de la Gran Armada Española, brigadier y caballero de la Real y Militar Orden de Santiago, participante en la Guerra de Trafalgar y defensor del puerto de Cádiz ante los ingleses. Soy Rosendo Porlier y Asteguieta, quien trajo en mi fragata al virrey Venegas desde España hasta el puerto de Veracruz. Sí, para devolver el orden a la más importante y rica de las colonias españolas. Fui comandante en jefe de las tropas destinadas a la reconquista y pacificación de los pueblos en la Nueva España. Y defensor y pacificador de Toluca y sus alrededores. Traté de cumplir las órdenes que Calleja nos había dado y que, si mal no recuerdo, decían que contra los insurgentes los castigos debían, por su número, dar temor a los pueblos, procurando evitar su reunión con actividad y celo. La consigna era: no debe perdonarse la vida de ningún rebelde, sea de la clase, condición y edad que fuere. Entonces, maté y ordené matar. Pero Dios sabe que todo fue en su nombre. Aquí, en la espera de mi destino, sin tener la menor esperanza de que alguien nos rescate de la muerte, hago estos apuntes como testimonio de confesión cristiana y
frente a Dios nuestro Señor. Y es que no puedo olvidar el olor a pólvora y los gritos desesperados de los indios que mandé a fusilar y su sangre corriendo bajo mis pies en la plaza de armas de Toluca. Son recuerdos que me persiguen, que me atormentan, y porque frente a todos acabé siendo un sanguinario, un hombre desalmado sin mayor respeto por la vida, un puerquero, como lo fue Pizarro en mi tierra. Pero les cuento, Toluca estaba en peligro de caer en manos de los rebeldes y era mi obligación, desde que me dieron esta plaza, cuidarla de cualquier ataque insurgente. Así lo hice. Organicé a las tropas y los perseguí. Durante meses mantuve la calma y hasta el ambiente en la villa se relajó. Ya sabía yo de las conspiraciones y reuniones clandestinas que se habían organizado antes de mi llegada en las casas de algunos criollos, como la del herrero Joaquín Canseco o del contador de la Higuera, en donde se había dado lectura a una proclama para convocar a la independencia. Bueno, hasta dicen que el señor Hidalgo había pasado por ahí con un ejército que se calculaba en más de 100,000 hombres. Así que llegué entre los españoles que querían castigos ejemplares sin misericordia. Mi prestigio como militar no podía estar en duda, y aunque trataba de actuar con justicia, debía estar atento para satisfacer las exigencias de estos señores, soportar sus adulaciones y sus odiosas y aburridas reuniones en las que, por cierto, se comía muy bien. Toluca era pequeña, un pueblo de comerciantes y hacendados, un poco insalubre, pero eso sí, muy religioso y con una capilla hermosamente decorada en los dominios de los franciscanos. Llegué teniendo bajo mi mando a más de 1,000 hombres de todas armas y con 4 piezas de artillería. Durante meses mantuve la tranquilidad, a pesar de la presión por buscar, en donde fuera, rebeldes. ¡Sí, rebeldes! Vivía, decía, con relativa tranquilidad, pero con deseos ya de volver a mi fragata, como lo había pedido desde el 11 de marzo de 1811. Pues consideraba que había otros oficiales con mayores conocimientos y que manejarían todo a las 1000 maravillas. Lo que yo quería, pues, era volver al mar. Volver a estar en mi cabina sintiendo el vaivén de las olas. Salir en las noches a disfrutar de las estrellas. Estar en el mar. Eso es lo que deseaba. Sin embargo, ahora estoy a punto de morir. Entre montañas de hielo, en donde nadie podrá reclamar mi cuerpo, ni dar una oración por mi desgracia. Lo escribo para que la posteridad no sea tan cruel conmigo, porque lo hice en una batalla que no era mía, sino de la Nueva España. Lo hice al tratar de resolver problemas que no eran los míos. Yo no esperaba nada a cambio, ni ascensos, ni reconocimientos. Pero no debo distraerme. Decía que guardaba a Toluca con cierta tranquilidad hasta que, a finales de septiembre o principios de octubre, si mal no recuerdo, se apoderaron los insurgentes de un poblado cercano llamado Tenango. Hacia allá me dirigí, reforzando las posiciones de mis milicias. A los rebeldes los encabezaban unos tales
Oviedo, Marí, Albarrán y Cruz Manjarres. Era claro que su objetivo era tomar Toluca, según la información que tenía. Al llegar, los insurgentes se dispersaron. Avisaronme al día siguiente que se encontraban apostados en el cerro de Coatepec y en el molino de San Miguel, a extramuros de Toluca. Y empezaron a tirotear hacia las zonas de la Merced, Tenería y el molino, lo que puso en alarma a toda la población. Regresé de inmediato a Toluca y ya los independentistas se habían parapetado en el Cerro del Calvario, en donde habían quemado varias casas. Era el 7 de octubre de 1811. Yo aguardaba el momento para atacar. Supe entonces que varios españoles y pelados le habían enviado una queja al virrey acusándome de cobarde y hasta de adhesión y simpatizante de los insurgentes. ¡Qué insolencia! Acusarme a mí, que siempre había servido a las causas del rey y de España. Mi mente se nubló y solo quería demostrar mi hombría y dejar claras mis lealtades en favor de la corona. Sin embargo, enviaron entonces, y por ese motivo, al capitán de fragata, un rango inferior al mío, Joaquín María de la Cueva, llamado también el Ronco, a quien le pedí, no sin recelo, que atacara el Cerro del Calvario. Lo hizo con orden, con valor e intrepidez, dividiendo sus fuerzas en 3 columnas, y en cosas de minutos avanzó sobre esa posición. Era la mañana del 19 de octubre de 1811. Yo tenía ya 40 años y estaba cansado. Mi dignidad se sentía lastimada. Recorrí las laderas del Cerro del Calvario. Nuestras bajas eran pocas y conté más de 200 muertos por parte de los rebeldes. Pero no era suficiente. Yo tenía que demostrar mi fuerza, mi coraje, la energía que según los españoles me hacía falta. Tomamos banderas, lanzas, caballos y recogimos a nuestros muertos. Entonces mandé traer a los detenidos y ordené a mis hombres que fueran a los pueblos aledaños a prender rebeldes. Trajeron a más de 200, todos amarrados unos a otros. La ira invadía mi cerebro y se venía a mi mente las batallas y la muerte de la guerra de Trafalgar. Mis ojos estaban teñidos de sangre, de rabia, de coraje. Se había dudado de mi valor y de mi lealtad. Pedí que desnudaran a todos esos indios amarrados y los formé uno tras otro con las manos atadas para que fueran arcabuceados y matarlos como antes había colgado a otros insurgentes. No podía tener piedad. Los disparos se hicieron sobre los cuerpos. La sangre empezó a correr. Los soldados achapalearon con los pies, llegándoles muchas veces a las espinillas. Mujeres vestidas de negro me pedían piedad mientras oraban. Muchos indios aún se movían mientras de sus bocas salía sangre y las miradas de muerte me seguían. La ira estaba apoderada de mí. Mi prestigio estaba recuperado. Con coraje me acerqué a un indio que estaba vivo y de pie. Le di una patada en el trasero con la orden de ir a contar a todos lo ocurrido para escarmiento de los rebeldes. La noche ya había entrado
La ciudad se sumió en el silencio. Observé a De la Cueva mirándome con recelo, con asco. Se retiró y creo que nunca nadie supo más de él. ¿Habrá sido mi acción tan sanguinaria que no quiso saber más de la lucha? ¿Manché la tierra de este valle por capricho? ¿Maté a muchos indios inocentes sin siquiera juicio sumario? ¿Maté solo para satisfacer mi ego? Siento ahora la misma angustia que antes. Y es así como damos inicio a la presentación del libro Los Mártires de Toluca. Desde el patio central del Palacio Municipal de la capital del Estado de México, Toluca, la casa de todos los mexiquenses. Nos acompaña el presidente municipal de Toluca, doctor Juan Maxice. Le damos la bienvenida al diputado local Jesús Izquierdo Rojas. Saludamos al coordinador del libro, maestro Alexander Naime Liviel. Nos acompaña el director de la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, Fernando Macotela Vargas. El escultor de esta importante obra, Ciro Cruz Roque. Y con el mismo grado saludamos a la hija de un gran artista, Leopoldo Flores. Nos acompaña Deni Flores Mondragón. También agradecemos la presencia de diputadas y diputados locales, expresidentas y expresidentes municipales, servidoras y servidores públicos estatales y municipales, distinguidas y distinguidos asistentes, muchas gracias por acompañarnos. Damos inicio escuchando las palabras de bienvenida a cargo del presidente municipal de Toluca, doctor Juan Maxice. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Con el permiso del Presidium, saludo con mucho afecto a nuestros distinguidos invitados, a nuestro querido exgobernador César Camacho, a nuestras queridas expresidentas municipales, doña Yola, maestra Laurita, al expresidente Armando Garduño, Víctor Quirós, Juan Carlos Núñez, muchas gracias por estar aquí presentes, a los diputados locales, por supuesto a Alexander Naime Livien, coordinador del libro que hoy nos reúne en este espacio, a don Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, gracias por su presencia y su disposición para dar realce a este evento, al diputado Jesús Izquierdo Rojas, quien es un amante de los libros y por supuesto un promotor incansable de la historia y la cultura de Toluca. Agradecer también la presencia de mis tíos, mi familia, siempre su presencia me fortalecerá mucho. Gracias. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos al Palacio Municipal de la capital mexiquense, un lugar que los recibe con los brazos abiertos y con mucho orgullo en este importante evento. La historia es un pilar fundamental en la construcción de nuestra identidad. Al conocer y comprender los eventos que moldearon nuestro presente, podemos valorar más profundamente el entorno del que provenimos y, con ello, inspirar nuestras acciones hacia un futuro más justo y próspero. Como alcalde,
lector y enamorado de Toluca, estoy seguro de que el estudio de la historia de nuestra ciudad no es solo una actividad académica, sino un acto de amor y compromiso con nuestra comunidad y nuestra nación. Toluca ha jugado un papel protagónico en las luchas nacionales. Lo escucharemos de las voces expertas que nos acompañan hoy, pero no es redundante decirlo. Los mártires que hoy honramos con esta obra literaria son un testimonio de la valentía, la entrega y el sacrificio de hombres y mujeres que con su sangre y esfuerzo forjaron el camino hacia la libertad y la justicia de todo el país. Quiero destacar y reconocer de manera muy especial el trabajo de las y los historiadores como Alexander Naime, que con vocación, paciencia y una pasión incansable han dedicado su vida a documentar el pasado de nuestra amada ciudad. Labor como la que haces es crucial no solo por el conocimiento que nos proporcionas, sino porque nos permites conectarnos con nuestras raíces, entender las luchas y los triunfos de quienes nos antecedieron y aprender de sus experiencias para no repetir los errores del pasado. Quiero y debo agradecer y reconocer de manera muy especial la labor del diputado Jesús Izquierdo Rojas. Estimado Chucho, sé que compartes conmigo la vocación de servir a esta ciudad y tus gestiones para que el reconocimiento de los mártires de Toluca se materialice de diversas formas es un testimonio de tu compromiso y tu visión. Muchas gracias por todo tu apoyo. Para finalizar, quiero decirles que me enorgullece enormemente ver cómo nuestra ciudad sigue siendo un referente en la promoción de la cultura y el conocimiento. Eventos como este nos recuerdan que la historia no es una colección de fechas y nombres, sino una narrativa viva que nos da identidad y nos guía hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos a Toluca, la casa de todos los mexiquenses. Muchas gracias. Damos paso a la intervención del coordinador del libro Los Mártires de Toluca, maestro Alexander Naime Livien. Yo solo quiero dar las gracias. Quiero reconocer en Jesús Izquierdo su interés, la voluntad que tuvo para poder realizar esta publicación. Ya desde hace algunos meses Jesús incansablemente luchó, buscó los recursos suficientes para que pudiéramos materializar esto. Quiero agradecerle a Denis Flores su buena disposición para reproducir, la heredera de los derechos de Polo Flores, reproducir sus ilustraciones en el libro. A Elí López, que hizo un espléndido diseño de trabajo, a Alejandro Stoa, el porlier que acabamos de ver, a Juan Carlos García Franco, que investigó sobre la música de la época para poder servir de fondo a la lectura, y al esfuerzo de todos, un trabajo colectivo. Esto no es posible si no es a través de un trabajo colectivo, no es nunca de una sola persona, y de todos los autores que a lo largo de los años tratamos de encontrar, ubicar y recuperar en este trabajo. Debo decirles que tiene algunas innovaciones con respecto a la edición anterior, incluso algo que pocos han percibido. Hay un código QR en la contraportada en donde pueden escuchar la narración completa de lo que acaba de interpretar Alejandro. Estos QR como si estuviéramos en un restaurante y lo podemos leer. Y quiero recordar aquí con cariño a 3 de los autores que participaron en el libro y que ya no están. Obvio a Polo, a Leopoldo Flores, este gran artista mexiquense, al maestro Inocente Peñalosa y a Norberto López Rangel.
Y quiero agradecer de verdad mucho la presencia de un gran mexicano que ha dado y ofrecido su vida en la promoción y en la gestión cultural. Y me refiero a Fernando Macotela, un hombre que siempre tiene la frescura, que siempre tiene la capacidad de hacer muy fáciles las cosas. Y decía Carlyle que las grandes historias se escriben con las biografías de los grandes hombres. La literatura, el cine, el libro le debe mucho a Fernando Macotela, y voy a citar solo algunos datos de su biografía. Fernando no solo es un gran promotor cultural, sino es escritor y docente. Siempre ha sabido vincular el cine con la literatura. No en balde es director de una de las ferias más importantes de América Latina. Fue director de la Cineteca Nacional, director de CONACYT, secretario de Asuntos Culturales en el Instituto Latinoamericano en Roma, director del Festival Internacional Cervantino en sus primeras ediciones. O sea, imagínense la herencia que nos ha dejado Fernando. Coordinador del Plan de Reestructuración de la Industria Cinematográfica Mexicana, jurado en festivales en Berlín y en Trieste, director de publicaciones de la UNAM, guionista junto con Alberto Isaac de un largometraje que estuvo nominado para Mejor Oscar por la película La Olimpiada en México. Y es un hombre que siempre tiene para sus amigos tiempo, que conversa, que entrega lo mejor que su conocimiento y experiencia le ha dado. Y no por eso ha sido en balde condecorado por los gobiernos de Francia y de Bulgaria, fundador de cineclubes. Y aquí, cuando yo era director del Instituto Mexiquense de Cultura, Fernando me ayudó a fundar el primer cineclub ahí en el Centro Cultural Mexiquense. Exhibimos la película de un director que él admira mucho, Fellini, y La nave va. Y como siempre, mi querido Fernando, la nave sigue, y te cedo el uso de la palabra. Y quiero agradecer la presencia de todos ustedes, porque siempre he pensado que Toluca está en conflicto permanente con su memoria. Y creo que la presencia de ustedes, el recuperar todos estos aspectos de nuestra historia, es una manera de reconciliarnos como comunidad toluqueña. Les dejo aquí con mi gran amigo Fernando Macotela. Cuando escucha uno un currículum muy largo, como el que me hizo no sé si fue un favor, de leer ahora Alexander sobre mí, lo único que eso quiere decir es que uno es viejo, ¿verdad? De otra manera no se puede alargar el currículum. Y él ya dijo dónde nos conocimos, en el Instituto de Cultura Mexiquense, hace muchos años. Yo entonces tenía el pelo negro y él también. Dado que ahora tengo ya muchos años en relación con la industria editorial, antes los tuve con la industria cinematográfica, siempre llevado por el aspecto cultural de cada una de estas partes. Yo me defino a mí como un promotor cultural. He aprendido a analizar, a penetrar, a imbuirme de la importancia, no de cada libro, que cada libro la tiene, ¿no?, sino del libro en general, ¿no? Me insistían mucho hace 2 o 3 años, gente en la feria, periodistas, en fin, que si los libros electrónicos no significaban el fin de los libros en base de papel. Y no, yo pienso que mientras sean libros, que nos los den como quieran, ¿no? Además, curiosamente, hemos visto que
los libros electrónicos no han tenido el impacto que se pensó que iban a tener. Tuvieron un gran impacto, sobre todo en los Estados Unidos, porque, pues lo sabemos todos, es un país muy consumista y cualquier, perdónenme el anglicismo, cualquier gadget nuevo, ¿verdad?, le llama la atención. Hay libros electrónicos, ¿no?, hacen cola toda la noche y se compran la tableta y etcétera, ¿no? Pero el último dato que yo tuve de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana revelaba que la cantidad de libros electrónicos que se venden en México, siendo elevada, ¿no?, pero no llega a ser suficientemente grande como para que se le tome en cuenta estadísticamente. O sea, es muy pequeña, ¿no? El problema que tenemos en México es no leer ni libros electrónicos, ni libros sobre papel, ni libros de ninguna clase. Por eso yo empiezo con un agradecimiento a Alexander, evidentemente, que es mi contacto y ha sido mi contacto hacia el Estado de México durante mucho tiempo, y subrayo mucho la labor del diputado Jesús Izquierdo de haber patrocinado, apoyado la edición de este libro. No cabe decir la segunda edición, porque el libro que salió en 2011, lo mencionó hace un momento Alexander, para empezar, aunque eran muchos ejemplares, 3,000, se acabó en 3 meses. Bueno, eso habla del interés de la gente y el deseo también de quienes tal vez tuvieron muchos ejemplares en las manos y quisieron hacerlos llegar a quienes implicaban algo. Pero el hecho de que la 61 legislatura se haya interesado por este libro, que ahora lo tenemos aquí, ¿verdad?, es muy, muy importante, ¿no? Tuve una experiencia sui generis, perdónenme que se las aseste, pero no va a tomar más de 30 segundos. Hace 25 años gané en un concurso un puesto en el Instituto Italo-Latinoamericano, que es para relaciones técnico-científicas culturales, y la sede es en Roma. Está formado por todos los gobiernos de América Latina y el gobierno italiano. Y mi primer día ahí, me sentía yo, no sé cómo me sentía, sonó el teléfono y casi me paralicé, ¿verdad?, porque llegué a Italia con muy poco italiano y no sé qué hacer, me daba pánico contestar el teléfono. En una de esas en fin, no quiero perderme de anécdotas, pero había un oficio, y entonces yo le pedí a la secretaria, que era italiana y que hablaba más o menos el español, y le dije, oiga, ¿es necesario hacer una carta de respuesta? O les echamos un telefonema, ¿no? Ustedes pueden hablar por teléfono. O sea, yo tratando de, mientras no me familiarizaba. Y la respuesta de la secretaria fue: verbam volant, scriptum manent. Imagínense que una secretaria le contesta a uno en latín, ¿verdad? Esto es muy común en Italia. Son los descendientes de los romanos, los proverbios latinos se enraizaron y los conocen todos. Entonces una secretaria le contesta a uno con un proverbio latino. En pocas palabras, ¿qué quiere decir aquello de scriptum manent verbam volant? Papelito habla. Eso es lo que quiere decir realmente, ¿no? Y entonces entendí pues que tenía yo que dictar un oficio, ¿no? Y así fui aprendiendo. Me quedé muchos más años de aquellos para los que había sido nombrado. Yo fui por 2 años y me quedé 7 porque les dio por reelegirme. Ellos estaban a gusto conmigo y yo estaba a gusto con ellos. Pero siempre, aunque también he sido ratón de cineclub, pero he sido ratón de biblioteca, ¿no? Y yo sí quiero subrayar las mejoras, las características de esta nueva edición de Los Mártires de Toluca, ¿no? Para empezar, y se me hace algo de toda justicia, ¿no? Incluye al final un capítulo sobre el memorial. Bueno, dado que es una de las
de los hechos más importantes que han tenido lugar en Toluca, y que además, ¿quién puede dudar que haya aportado en un día esta ciudad 100 mártires, 200 mártires? Si ustedes ven el libro, los mismos historiadores no se llegan a poner de acuerdo si fueron 63, si fueron 67, si fueron 100 o si fueron 200. El libro es sobre eso, entonces hay varias versiones, a cual más ricas, ¿no? Me impactó mucho el artículo de don Miguel Salinas, que fue académico de la lengua, miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística de México, etcétera, y lo mismo el de una autora que junto con un colega escribe un espléndido artículo lleno de citas y de referencias, y me refiero a doña María del Pilar Iracheta y a don Raimundo Martínez García. Son particularmente ricos. Yo había preparado, como ustedes pueden ver, una serie de citas. No tenía yo idea de cómo iba a ser la presentación. Me imaginaba yo sentado en un saloncito con algunas personas nada más, pero no un público tan numeroso, tan entusiasta. Y entonces, bueno, voy a hacer mucho más corta. No se asusten con esto, ¿verdad? Pero el hecho de que haya un nuevo capítulo en donde se les da el crédito que merecen a Ciro Cruz Roque, Miguel Ángel Hernández de Ences, Antonio Sánchez Arzate, José Eduardo García López, Sergio Delgado Cruz y Óscar Israel Sánchez Cogar, y también un texto de Alejandro Ostoa, se me hace muy importante. Yo pienso que cualquier estudiante de la historia del Estado de México, o muy concretamente de Toluca, en las universidades locales sobre todo, pero en otras universidades también, no podría adentrarse, entender lo que haya pasado en este estado sin leer este libro. Es un libro muy rico, lleno de citas muy interesantes, con las contradicciones de una publicación que reúne diferentes autores con diferentes puntos de vista, como es normal, ¿verdad? Entonces, fueron y son verdaderos cronistas, ¿no? El código QR que señaló Alexander en la contraportada, pues es de una gran riqueza, y eso, nos pone al día, sobre todo a las gentes de mi edad, ¿verdad?, con la nueva tecnología. Cuando mis colaboradores ven que yo ni para atrás ni para adelante con las computadoras, ¿verdad? Cuando quiero guardar algo lo borro, etcétera, etcétera. Y yo les digo, muchachos, por favor piensen que yo escribí mi tesis a máquina, ¿verdad? Tenía yo que poner papel copia y papel carbón, y si se equivocaba uno había que sacar todo con mucho cuidado y borrar letra por letra y cosas por el estilo. Entonces, que no me pidan que sea yo un maestro con las computadoras. Y yo les digo, ustedes encárguense de las computadoras y me las entreguen ya domadas, por favor, ¿verdad? Para mí es una hazaña ya encenderla. Debo decir que en este libro se cambió el orden y detalle de las preciosas ilustraciones del artista que, como ustedes saben, tenemos por aquí a Feli, su hija, de don Leopoldo Flores, ¿no? El formato del libro es el mismo, lo que llaman la caja del libro, pero con mejoras, ¿verdad? Se alteró el orden original en la otra edición de los textos, la portada es diferente, y entonces vale desde todos puntos de vista la pena haberlo hecho, y por eso mi felicitación a la legislatura en la persona de don Jesús Izquierdo. Scriptum manent, las cosas escritas, las cosas publicadas, ahí se quedan. Eso es lo que mejor puede testificar del paso de alguna persona, de alguna actitud, por un puesto público, privado o del orden que sea, ¿no? Qué maravilla poder llegar a una biblioteca y decir, uy, yo quisiera saber, porque dicen que los mártires de Toluca. Debo confesar una cosa, yo no sabía este episodio, ¿no? Y se me hace muy importante, ¿verdad? Porque sucedió
por el número de víctimas, por todo. Entonces, para mí el libro ha sido un deleite, ¿verdad?, ver cómo sucedió todo y saber que va a estar. Hace un momento le decía yo a Alexander, oye, por favor encárguense de que lleguen varios ejemplares a las preparatorias y a las universidades, sobre todo aquellas que tienen estudios de historia, de sociología, etcétera. Digo, uno no puede pretender, los digo como director de una feria del libro de la UNAM, es que a todo el mundo le interese lo mismo, ¿no? Hay un autor mexicano, se me escapa ahorita su nombre, que escribió un libro hace como 15 años que se llama ¿Qué leen los que no leen? ¿Verdad? Y me llamó la atención y lo vi, se me hizo sensacional. Invité a comer ese autor y lleva 12 libros sobre el mismo tema con diferentes títulos, ¿verdad? Y lo que él dice es, no hay que insistirles a los niños en que lean a los clásicos. Ni modo, son muy indispensables, pero son aburridos para un niño, ¿verdad? Digo, lanzarse con el Quijote, de no ser a una cierta edad, ¿verdad? Pues hay adaptaciones para niños, ¿verdad? Y llegué a la conclusión con él de que si alguien lee la fotonovela semanal, qué bueno. De que no lea nada a que lea eso, mejor que lea eso, pero que lea, ¿verdad? Porque de ahí puede dar el paso a otra cosa, ¿verdad? Y así se irá superando. Y conozco casos, yo di muchos años clase en la carrera de Ciencias Políticas y conocí a muchos alumnos a los que les ponía yo elogios en sus trabajos. Ellos no esperaban que iban a sacar una buena nota, pero tenían buenas ideas. Y entonces después se me acercaban y me decían, oye, yo le agradezco mucho porque, pues, si no hubiera sido porque un tío mío me llevaba unos libros, pues había esos libros en mi casa, pues era lo que yo leía, pero si no hubiera leído, y por eso estoy ahora en la universidad. O sea, conozco tantos casos de quien empezó, no necesariamente con la fotonovela semanal, pero con libros insignificantes, podríamos decir, pero que después tuvieron mucha importancia, ¿no? Para que ustedes también, por favor, se conviertan en paladines de la lectura, les quiero decir esto que me toma otra vez 30 segundos. Cuando llegué a la feria, pues empecé a averiguar sobre los libros, sobre las ferias, sobre todo, ¿no? Y me llamó mucho la atención y me deprimió un poco saber que había más librerías en Barcelona que en México. Barcelona ahora creo que llega a 4 millones de habitantes, ¿no? Ahora, hace 25 años yo lo tenía 2,5. Pero cuando digo México, no me refiero al país. Barcelona sigue teniendo más librerías que México país. Y somos 130 millones. Entonces, es necesario leer uno de los lemas de nuestra feria de minería es más libros, más libres. ¿Verdad? Y el otro lema, porque escogimos dos, nos gustaron mucho, es leer es estar vivo. Yo les aseguro que cuando ustedes enfrenten a los cronistas que están aquí, o sea, ¿qué fue Heródoto, considerado como el padre de la historia? Pues fue un cronista, ¿verdad? Antes de él, ¿qué fue Homero? Homero hace esta lista de del ejército que va a atacar toda la alianza aquella griega que va a atacar Troya y nos dice cuántos barcos, de qué tipo, cuántos guerreros, etc. Vamos a ver si era cierto, pero nos lo imaginamos, ¿verdad? Y de ahí pasamos por Tito Livio y por Plutarco y por etcétera hasta los contemporáneos. Los contemporáneos, parte de los contemporáneos están aquí. Los contemporáneos de todos los que de aquí somos del Estado de México están aquí y hay que conocerlos. Cité ya el artículo de Miguel Salinas que me hace espléndido, ¿no? Para terminar, quiero hacer un elogio de la labor de Alexander, porque Alexander le dio voz a Rosendo Porlier. Si ustedes leen el libro, verán que, según el autor, Alexander Porlier era un asesino implacable, un agente con sed de sangre, o bien un agente que estaba cumpliendo con su deber. Pues si un soldado lo mandan a que mate a todos los que puedan, en principio,
¿verdad? Pues él hizo eso y además estaba muy presionado por los españoles que residían en Toluca, que se quejaban a la Ciudad de México diciendo, este señor no fusila a nadie, ¿verdad? O sea, ellos lo que querían era sangre, ver muertos a los insurgentes. Eso es una guerra, lamentablemente, ¿no? Por eso debemos luchar mucho por la paz, ¿no? Y el texto que Alejandro nos hizo el favor de leer es un fragmento, pero lo pueden ustedes ver aquí completo o escucharlo gracias al QR de aquí. Le dio voz a Rosendo Corley. Es una creación de Alexander Naime, ese texto. Él se ubicó en el Cabo de Hornos en un barco por demás grande, llevaba 600 y tantos pasajeros, ¿verdad? Varado ahí entre los hielos y demás, y escribe ese texto patético, dramático, en donde realmente por mucha gente que haya matado al señor, uno lo ve a él y dice, pues pobre, qué mal está pasando y qué feo se va a morir, ¿verdad? Y pues sí, se ha de haber muerto bastante feo. Pero le da voz al escribir, al imaginar lo que pensó, y le da voz haciendo que Alejandro lea y grabándolo aquí en el libro. Eso es muy interesante, producto de nuestra actual tecnología. Desde que yo llegué a la Feria de Minería, me encontré con que había una presencia permanente, siempre en la feria, permanente, cada año, se entiende, del organismo editorial oficial del Estado de México. Y siempre tuvimos una relación muy, muy cordial. Ellos me han obsequiado varios libros de su producción, que yo agradezco muchísimo, ¿no? Y cuando el Estado de México fue el Estado invitado a la Feria del Libro, nosotros no invitamos otro país, invitamos un Estado, ¿no? Y cuando me dicen, oiga, no, pero es que Francia y Alemania, yo siempre les digo, miren, ellos tienen mucho dinero, tienen la Alianza Francesa, tienen el Instituto Goethe, etcétera, para difundir sus cosas, aparte de que todo el mundo siempre está pendiente de Europa. Yo también, no lo niego, ¿no? Para ver qué cosa hace, pero nosotros hacemos muchas cosas. Y gracias a la feria y a los estados invitados, yo he descubierto, para gran satisfacción, para gran orgullo mío íntimo, ¿verdad?, que en cada estado de este país se investiga, se estudia, se lee, se crea, me refiero a las gentes que crean el arte, danza, pintura, etcétera. O sea, si hay algo de lo que no carece México, es talento. Hay mucho talento, tenemos que apoyarlo. El producto cultural mexicano está muy mal distribuido. Vean ustedes, ahora un poco mejor el asunto del cine, pero los libros están mal distribuidos, los discos están mal distribuidos, el cine está mal distribuido. Entonces, debemos consumir nuestros productos, ¿no? Con la misma fidelidad y entusiasmo con el que consumimos los tacos, ¿verdad? Un amigo mío chileno decía, yo no lo sé, que se vino de México, se casó con una mexicana y me decía, no los entiendo. Ustedes tienen aquí una cosa que se llama tortas y para mí es lo más delicioso del mundo. Y van a comer hamburguesas. Yo le decía, no sé cuánta razón tienes. Y ahorita que digo tortas, me acuerdo que cuando yo era chico, tuve la suerte de tener un tío al que le gustaba mucho salir los fines de semana, pero salir y volver el mismo día. Entonces eran unas tallas, si voy a decir otra palabra, terribles, ¿verdad? Porque las carreteras, cuando yo era chico, imagínense cómo eran, ¿no? Y el coche de mi tío también, ¿verdad? Pero cada vez que veníamos por este rumbo, había que detenerse en los portales de Toluca y los adultos tomaban mosquitos, ¿verdad? Entonces a mí se me quedó, cuando Alejandro, Toluca se ha caracterizado por no tener nada que impacte. Y me dan ganas de decir, pues mira, a mí los mosquitos me impararon desde chico y las tortas de los portales. Pues esto que mi amigo apreciaba tanto, que eran las tortas mexicanas, también está. Todos tenemos algo, ¿verdad? Si vamos a Metepec, ya sabemos todo lo que encontramos ahí. Y no me queda nada más que agradecerles mucho a ustedes su paciencia. He estado ya en la Feria del Libro de Toluca, evidentemente. Aplaudo mucho el acervo que tienen aquí. Pues los organismos y las gentes cambian, van cambiando de nombre inclusive.
actualmente tengo que consultarlo aquí porque no retengo el último nombre, Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Han publicado cosas espléndidas. Yo me acuerdo que la primera vez que vine, que fui al Instituto de Cultura, donde estaba Alexander, me dijo usted la librería y yo pues, automáticamente me puse a ver. Me encontré ahí un libro de un poeta griego al que admiro muchísimo, que yo había buscado, no se imaginan cuántos años. En esa época viajaba yo bastante y pues pasaba yo por Madrid, por Barcelona, etcétera. Nunca he encontrado. En Toluca me encontré ese libro de un poeta griego que atesoro y que tengo ahí, y eso habla del interés de la gente muy capaz que hay en todos los estados de este país para hacerse cargo no solo de la labor editorial, sino de la labor técnica, de la labor científica, de la labor política, de todas las labores. Somos un pueblo muy creativo, sigámoslo siendo, por favor. Muchas gracias. Agradeciendo la participación del director Fernando Macotela, continuamos. Aquí, en espera de mi destino, sin tener la menor esperanza de que alguien nos rescate de la muerte. Sigo escribiendo estos apuntes como testimonio de confesión cristiana frente a mi conciencia y frente a Dios nuestro Señor. Recuerdo que después de la masacre, un silencio profundo me siguió. Tenía el cuerpo dolorido. Me acerqué al pórtico de la iglesia y recé. Quería alejarme de esos cuerpos que parecían todos dirigidos a mí. Le ordené al cura Francisco Gómez que recogiera los cadáveres y les diera sepultura de inmediato. Eran 63 fusilados, más 282 caídos en batalla. También le exigí que no escribiera ni nombre ni origen de ninguno. Quería que el hecho se borrara en la memoria de todos. Por eso no lo consigné en informe alguno. El viento arrecia y el frío es cada vez más intenso. Mi mano se empieza a congelar y el navío cruje. Siento miedo. Mi cocinero, recargado en la panza del perro, parece que se ha quedado dormido. Pero no lo sé si para siempre. Me invade un sentimiento de tristeza e impotencia. Quisiera llorar como niño y morir dormido, en silencio, como si me arrullara mi madre. Está oscuro, pero la luz de lo que queda de la vela es suficiente para seguir escribiendo. Tal vez alguien algún día recoge este escrito sobre hechos que nunca quise describir y que me atormentan, que se ha leído y que me perdone. Esos recuerdos me atormentaron siempre. Yo solo quería regresar a mi fragata, abandonarme en ella para olvidar, y que Dios me perdone. Estoy cansado, muerto de frío. Escucho el crujir de lo que queda del San Telmo. Tengo frío. La tempestad sigue. Y mi cocinero ya no se mueve.
Señoras y señores, escuchamos el mensaje del diputado local Jesús Izquierdo Rojas. El mundo solo erige altares a las víctimas que ha sacrificado. La historia de la humanidad es la historia de los mártires. Edward Burdett. Agradezco a quienes me acompañan en este presidium, al presidente municipal, ser el anfitrión de este evento, Alexander Naime, gracias por coordinar esta obra, a Fernando Macotela, gracias por tus comentarios, Fernando, a Deni Flores, hija de Leopoldo Flores, gracias por las ilustraciones de este libro, y a Ciro Cruz Roque, escultor de este memorial, junto con otros escultores. Ciro representa a Miguel Ángel Hernández Vences, Antonio Sánchez Arzate, Eduardo García López, Israel Sánchez Escobar y Sergio Delgado Cruz. 6 escultores que dieron vida a este memorial. Agradezco al exgobernador César Camacho Quirós por su asistencia. Gracias, exgobernador. A los expresidentes, expresidentas, compañeros diputados, diputadas, historiadores, cronistas, amigas, amigos todos. Estamos entre tolucos. Estoy emocionado de poder compartir con ustedes este evento que ha tenido su toque cultural, histórico, literario, social y ahora falta el toque político. Sigamos usando nuestra imaginación. Pensemos que estamos en esa mañana del 19 de octubre de 1811 y escuchamos unos ruidos fuertes, son cañonazos. Ha comenzado la lucha entre insurgentes y realistas allá en el Cerro del Calvario, donde después de algunas horas los indígenas insurgentes, comandados por José María Oviedo, son vencidos por los realistas comandados por Rosendo Polier. Los indígenas son hechos prisioneros y traídos caminando hasta aquí, a la entonces Plaza de Armas, donde son fusilados sin juicio alguno, solo por una orden de un hombre, de Polier. Los insurgentes estaban convencidos de poder derrotar al gobierno virreinal, pero perdieron esa batalla. Días después se reagruparon y vencieron a los realistas en la batalla de Tenancingo. Y 10 años después, sus ideales y su causa, la libertad, ganó, se logró la independencia. Las derrotas no son para siempre y los triunfos pueden ser efímeros. Esos rebeldes a la corona fueron callados de una sola manera, con la muerte. Aquí quedaron sus cuerpos, aquí quedó su sangre, aquí quedó su espíritu libertario. Por eso ahora aquí se erige este memorial para los mártires de Toluca, que se convierta en un diálogo entre el pasado y el presente. Este me parece a mí el episodio más importante de Toluca en la Guerra de Independencia y que debemos conocer y honrar cada 19 de octubre. Toluca es parte de la historia nacional. Con este hecho y otros más, como los toluqueños que se organizaron para ir a dar la batalla y defender la República en la batalla del 5 de mayo, los llamados batallones ligeros de Toluca y lanceros de Toluca, comandados por el entonces general Felipe Berriozábal. Toluca tiene historia, démosle memoria. Comparto con muchos de ustedes el amor a nuestro terruño, sí, pero que no se quede solo en eso. Hagamos pláticas, narraciones, crónica, teatro, tertulias, libros. Transmitamos ese amor a las nuevas generaciones, que se sientan identidad con esta tierra, que tengan sentido de pertenencia. Toluca es capital del Estado de México a partir de 1830 y a lo largo de estos 194 años se ha ido construyendo, transformando. Nos toca a todos nosotros seguir esa tarea, a cada uno desde su actividad que desarrolla. Nadie sobra. Mi desarrollo político y administrativo
me ha permitido servir a mi país, a mi estado y por supuesto a mi municipio, a lo largo de 34 años de vida profesional. Me he desempeñado en distintos cargos públicos, sirviendo a los ciudadanos y a las familias, siempre creyendo en ideales y en una ideología que abracé desde joven. Hoy, los cambios sociales y políticos me llevan a terminar en este cargo de diputado local, pero el servicio continuará. Todos, desde nuestro lugar en la sociedad, construimos. Yo lo seguiré haciendo desde alguna trinchera. Siempre estamos en un cambio constante. Nos tenemos que adecuar a nuestra realidad, mejorar nuestro entorno, que cada paso que demos sea para beneficio de la sociedad, sabiendo que cuando seamos juzgados por nuestra labor, podamos tener la conciencia tranquila y decir, misión cumplida. Agradezco a todas y todos su acompañamiento hoy y siempre. Tengan ustedes la seguridad que en Chucho Izquierdo encontrarán a un ciudadano comprometido con Toluca, Toluca, Toluca. Muchas gracias.